Y ahora voy a llamar lista, ¿ya? Voy a compartir la lista. ¿Dónde está? Aquí está. Ahí estamos. Muy bien. Ali. Presente, doctor. ¿Dónde estás? No te veo. Voy a subir esto arriba. A ver, ya está. Muy bien. Almeida. Presente, doctor. Ya. Amador. Presente, doctor. Bien. Amezaga. Evelyn, ¿estás por ahí? Andrade. Presente, doctor. Áñez. Presente, doctor. Arens. Lucas. ¿Dónde está? Bonfa. Lucas no tiene audio, doctor. Lucas no tiene audio. ¿Está por ahí? Sí, sí está. Ya, a ver, voy a marcarlo. Gracias, Rebequita. Bonfa. Presente. Bien. Borda. Presente, doctor. Borges. Presente. Caero. Presente, doctor. Canaviri. Nada. Cavalcanti. Presente. Céspedes. Presente, doctor. Ya. Choré. José Alfredo de Choré. No está. No está. Chungara. Chungara, Pamela. Nada. Crispín Coanqui. Presente. Jackson. Presente. Rita. Rita de Cruz. ¿Está por ahí? No está. Cristian. Sí está. Presente, doctor. Kevin. Me pidió permiso. Lo voy a anotar. Lorraine. Presente. Bien. Claudia. Presente. Janieli. Presente. Muy bien. Camila. Presente. Mateus. Presente. Cleidiane. Presente. Bien. Laura. Presente. Muy bien. Janine. Doctor. Presente. Ever. Ever Justiniano. Richard Corner. Presente, doctor. Bien, Richard. Ana María León. Presente, doctor. Bien. Patricia, Mariano. Patricia, ¿estás por ahí? ¿Dónde está? Karen Mariano. Presente, doctor. Rubnelma. Presente. Bruno. Presente, doctor. Gabriela. Presente. Evelice, me pidió permiso también. Tania. ¿Dónde está Tania? Kelly. Presente. Ya un ratito. Tania, ¿estás? ¿Estás, Sí, no? aquí estoy. Bien, Tania. ¿Y Kelly? Presente. Bien, ya, gracias. Mainara. Ladybird. Presente. Linet. Presente. Odalís Romero. Odalís. Salas. Presente. Muy bien. Santos. Presente, doctor. Sosa. Presente, presente. Urbina. Vargas. Presente, presente. Ya, Rochita. Vargas, Rodolfo, Carlos Rodolfo. No está. Beizaga.
Presente. Bien. Y Velasco. ¿Está por ahí, Michael? ¿No está? Bueno, ya una nueva llamada, lo último. Amezaga llegó. No llegó. Canaviri. Tampoco. Choré. Chungara. Tampoco. Da Cruz. Justiniano. Mariano, Patricia. Odalí Romero. Nada. Rodolfo y Michael. ¿Dónde están? Ok, nadie más. Ahora sí. Guardado. Listo. Vamos ahora sí a seguir con la clase. Muy bien. Ahí nos quedamos, ¿no? En síntomas irritativos, porque lo último que vimos era esto. Habíamos visto los síntomas urinarios. Perdón, un ratito. Ahora sí. Entonces, habrán visto los síntomas urinarios. Dentro de esos, todos los que estamos viendo en la pantalla. Vimos hasta incontinencia, ¿no? Ahora nos toca... ya está. Nuestros síntomas irritativos. Dentro de los síntomas irritativos tenemos toda esta lista, ¿no? ¿Por qué se llaman síntomas irritativos? Porque son los síntomas que se presentan cuando hay una irritación, sobre todo a nivel vesical o también vésico-uretral, ¿no? En toda esta parte, desde donde se almacena la orina hasta la salida de la orina, ¿no? Entonces, cuando se irrita esta parte, nos va a dar estos síntomas y es lógico, ¿no? Por fisiopatología, ¿por qué nos va a dar estos síntomas? Primero, la polaquiuria, que hemos dicho que era un aumento en la frecuencia urinaria. ¿Por qué va a haber polaquiuria? Porque normalmente el reflejo miccional, las ganas de orinar, vienen cuando se llena la vejiga. En este caso, la vejiga no está completamente llena, pero ya da ganas de orinar. Y eso da porque la mucosa, esta vesical, llega a la orina. Al tocar la mucosa, esa orina va a irritarla. Como está irritable, va a desencadenar un reflejo, una sensación de ganas de orinar. Y el paciente orina poca cantidad, porque acumuló todavía poca cantidad de orina en la vejiga, pero orina esa escasa cantidad. Luego, a los 20 minutos, media hora, nuevamente el paciente presenta otra vez ganas de orinar porque vuelve a acumular algo de orina, ¿no? Entonces, es por la irritación en la parte de la vejiga que inicia la polaquiuria. La nicturia, el aumento de frecuencia urinaria en la noche, es una mezcla entre síntoma irritativo y síntoma obstructivo, ¿no? Es irritativo por lo mismo que polaquiuria, ¿no? En la noche igual uno va produciendo orina y va llenando la vejiga, y por más que no esté completamente llena, da ganas de orinar a cada rato en la noche. También por eso es un síntoma irritativo. La disuria es el dolor al eliminar la orina, ¿no? Entonces, la disuria va a presentarse por la irritación a nivel de la uretra, más que todo. Entonces, la orina que va a pasar de la vejiga a la uretra, como la uretra está irritada, está inflamada, va a producir dolor en su salida, ¿no? Entonces, puede ser una disuria inicial, sobre todo cuando es una inflamación de la parte de la próstata o la uretra más proximal. Puede ser en la parte media, o a veces puede ser una disuria distal solamente cuando está iniciando, cuando es una uretritis o una infección de la parte más externa de la uretra, ¿no? La urgencia urinaria es muy parecida a la polaquiuria. ¿Por qué? Porque el paciente de un momento a otro va a tener muchas ganas de orinar, ¿no? Como está irritable esa vejiga, la vejiga está prácticamente vacía, pero de aquí a 10 minutos le da unas ganas incontrolables prácticamente de orinar, entonces necesita ir a orinar urgentemente, por eso es la urgencia urinaria, ¿no? El paciente que de un momento a otro tiene muchas ganas de orinar y es por la misma irritación de la vejiga.
El tenesmo vesical es lo mismo, irritación de vejiga, ¿no? El paciente tiene ganas de orinar, pero ya no sale nada. ¿Por qué? Por la misma irritación vesical. Y la incontinencia de urgencia es algo parecido a la urgencia urinaria, ¿no? El paciente con incontinencia de urgencia es el que le da muchas ganas de orinar, pero el que no logra aguantar y termina orinándose por la irritación que tiene esa vejiga, termina relajando esfínteres y pierde la orina, ¿no? Por la urgencia mencionada. Entonces, todos estos... Sí, ¿quién me habla? Ana, en la clínica, ¿cómo diferenciamos la urgencia urinaria de la polaquiuria? La urgencia urinaria de la polaquiuria. En la polaquiuria, el paciente no necesariamente tiene ganas urgentes de orinar, ¿no? El paciente dice, quiero orinar ahorita, y quiero orinar a los 10 minutos, a la media hora, ¿no? Entonces, le viene ganas de orinar a cada momento. La urgencia urinaria es que es casi incontrolable esas ganas de orinar, que de un rato a otro, puede no ser a cada ratito, pero le viene una urgencia muy grande de un momento a otro. Normalmente cuando tenemos urgencia urinaria es después de haber aguantado mucho tiempo, ¿no? A todos. Entonces este paciente, la urgencia urinaria es que no está aguantando mucho tiempo, pero de un momento a otro le da muchas ganas de orinar. A eso se refiere más que todo la urgencia urinaria. ¿Ya? Aunque no sea a cada ratito. La polaquiuria es a cada momento que viene la gana de orinar. Aunque no sea urgente, puede ser una gana con unas ganas de orinar controlables en la polaquiuria, pero en la urgencia ya vienen unas ganas casi incontrolables, ¿no? Por eso a veces desencadena en una incontinencia de urgencia, esa urgencia urinaria. Gracias. Muy bien. Doctor, ¿y la incontinencia de urgencia? ¿Qué es la incontinencia de urgencia? Es el paciente que tiene incontinencia, o sea, que pierde orina, que termina orinándose por la urgencia urinaria, ¿no? Le viene muchas ganas de orinar y termina relajando esfínteres y orinándose por esa urgencia urinaria. ¿Me entendiste? Doctor, como un paciente quirúrgico, por ejemplo. Sí. ¿Cuál? ¿El de incontinencia de urgencia? No tanto uno quirúrgico. Los quirúrgicos generalmente no suelen tener incontinencia en general, ¿no? Los quirúrgicos generalmente lo que tienen es retención aguda de orina, no orinan por hacen que no se contraiga la vejiga, que se contraiga el esfínter. Entonces, en la incontinencia de urgencia, imagínense ustedes que están en una fiesta tomando mucho alcohol y no encuentran el baño, la fila del baño está muy larga y terminan orinándose antes de entrar al baño. Eso sería una incontinencia de urgencia. Ya, más o menos. Nesse caso, doctor, é como se fosse uma bexiga baja? ¿Un descenso vesical? No, en el descenso vesical hay otro tipo de incontinencia, es de esfuerzo, ¿no? Que hemos visto en los síntomas acá. ¿Dónde estábamos? Al principio hablamos, aquí estaba. Hay varios tipos de incontinencia, ¿no? Hay incontinencia de esfuerzo, uno. Acá, incontinencia de esfuerzo, que eso sería en el descenso vesical. Hay incontinencia de urgencia, que es el que estamos hablando ahorita, que sería irritativo. Y hay incontinencia por rozamiento. Voy a silenciar un ratito. Ya. Y hay incontinencia de rebosamiento, del cual pasa en los pacientes con obstrucción urinaria, que se llena mucho la vejiga y termina, el paciente que está obstruido en un inicio termina orinándose porque la vejiga se llenó demasiado, ¿no? Doctor, Entonces, disculpe, ¿está hablando del obstructivo? Dentro de los irritativos estamos hablando de la incontinencia de urgencia, ¿no? Ahorita voy a poner. ¿Urgencia? Estábamos acá, ¿no ve? Estamos hablando de cuál es la incontinencia de urgencia. Y ¿Ya pasó tenesmo? ¿Cómo? ¿Ya pasó tenesmo? Ya pasamos todos los irritativos, pero ya. Igual, lo que tengan duda, volvemos a hablar, no hay problema. Tenesmo, por favor, doctor. El tenesmo vesical es el paciente que tiene ganas de orinar, pero no orina nada, ¿no? Hemos dicho que va al baño,
orina un poco y termina de orinar y sigue teniendo ganas de orinar. Eso es tenesmo vesical y es por la irritación de la vejiga. Sería una sensación de orinar entonces. Sensación de ganas de orinar sin tener orina. Micción. Ah, ya. Gracias, doctor, disculpe. Ahora, de lo que me preguntaban, la incontinencia, el que es de los pacientes, las pacientes con descenso de vejiga no tienen esta incontinencia de urgencia, sino tienen la incontinencia de esfuerzo, en la cual la paciente suele toser, levantarse, reír, hacer algún esfuerzo y por eso perder una escasa cantidad de orina, ¿no? Y eso no es un síntoma irritativo, ¿no? Luego, la incontinencia por rebosamiento es un síntoma obstructivo, que son los que nos toca ahorita, ¿no? Los síntomas obstructivos, ¿cuáles son? Estos se suelen presentar primero en los pacientes con alguna, como dice el nombre, alguna obstrucción urinaria, ¿no? Por ejemplo, en los pacientes que tienen un problema prostático, una hiperplasia prostática o un cáncer de próstata, en hombres o en mujeres en problemas del cuello uterino, en cáncer de cuello uterino puede presentarse en ocasiones. Son más frecuentes obviamente en hombres, ¿no? Porque la patología prostática es mucho más frecuente en estos casos. Entonces, ¿qué va a presentar? ¿Cuáles son estos síntomas obstructivos que va a presentar el paciente? Primero, el chorro débil, ¿no? Que eso es igual, típico del viejito que está en el baño y es un chorro miccional, un chorro de orina muy débil, a veces hasta no sobrepasa los pies, a veces terminan orinándose los pies los pobres viejitos, entonces es un chorro con muy poca fuerza, de un calibre muy disminuido. Entonces, por eso el paciente, como tiene su vejiga, no tiene tanta fuerza para vencer esa obstrucción, la orina sale muy de poco a poco porque la presión que hace la vejiga es relativamente débil, ¿no? Por eso es un chorro débil que presenta. Puede ser prostatitis, ¿no, doctor? Prostatitis pueden presentar, pero generalmente más que inflamación de la próstata, el crecimiento de la próstata se presenta. Como les decía, en hiperplasia prostática y cáncer de próstata. En prostatitis, como hay inflamación, más nos da síntomas irritativos, más que síntomas obstructivos. Las itis, todas las itis que son inflamaciones, nos van a dar más síntomas irritativos principalmente. ¿Ya? Vacilación es el paciente que va al baño y tarda en iniciar a orinar, ¿no? Se para en el baño y se queda ahí unos 30 segundos o un minuto esperando que empiece a salir. ¿Y por qué no sale? Porque la vejiga tiene que empezar a contraerse de poco a poco y con esa contracción va aumentando la presión intravesical y al inicio esa presión no es muy fuerte, entonces con eso no puede salir la orina, no puede vencer la obstrucción. Entonces, después de unos cuantos segundos que va contrayendo más y más la vejiga hasta que alcance una presión más adecuada para vencer la obstrucción, recién ahí va a empezar a eliminar orina. Entonces, esta vacilación se refiere al retraso en inicio de la micción en el paciente que ya quiere orinar, ¿no? O sea, ya está listo, ya está ahí frente al inodoro o el urinario y se queda un momentito esperando a que quiera empezar a salir la orina. ¿Bien? Es otro síntoma típico de viejitos, ¿no? Por eso de patología prostática. El pujo, ¿qué era el pujo? Hemos dicho, ¿quién me dice? Todos estos síntomas ya los hemos dicho. Hay que hacer abdominal. empujar para que salga la orina. La contracción, doctor. Eso, la mayoría dijo bien. Pujo es la necesidad de aumentar la presión abdominal para que pueda empezar a salir orina, ¿no? Es que el paciente tiene que hacer fuerza, ¿no? Tiene que hacer maniobra de Valsalva, un poco de fuerza ahí para que empiece a salir la orina. Entonces, igual, estos son típicos síntomas de, si tienen abuelitos o más cosas, ellos suelen tener todos estos problemas, ¿no? El chorro intermitente es que el paciente va a orinar y sale un poco y se corta, y sale otro poco y se corta, y sale otro poco y se corta, ¿no? O sea, es un chorro intermitente por la misma obstrucción que hay en la vejiga. El goteo postmiccional, el paciente termina de orinar, pero al final de lo que orinó empieza a gotear y gotear y gotear y tarda en terminar de orinar por esas gotas que siguen cayendo, ¿no?
Mientras más goteo haya, quiere decir que más obstruida está esa vejiga. La retención aguda de orina. La retención de orina es el paciente en el cual se llenó la vejiga, pero por la obstrucción no puede vaciar. El paciente incluso va, se para frente al inodoro o al urinario, quiere iniciar la micción y no sale nada. Y tiene empuja, hace fuerza intraabdominal para que salga y no sale nada. Y bueno, y dice, bueno, voy a intentar más tarde vuelve a intentar, vuelve a hacer fuerza y no sale la orina, ¿no? Entonces empieza a dolerle el hipogastrio, toda la parte en el abdomen inferior le empieza a doler, por lo que se va distendiendo la vejiga, como ven en la imagen, de poco a poco hasta que se distiende mucho, y esa es una retención de orina, ¿no? En ocasiones puede desencadenar en la última, que es incontinencia por rebosamiento, que se llenó tanto que tiene una presión de la vejiga muy elevada, con lo que al fin vence a la obstrucción de la próstata y sale toda la orina, incluso aunque él no esté listo, no esté frente al inodoro, al intentar levantarse puede haber salido toda esa orina y pierde toda esa orina por ese rebosamiento, ¿no? En ocasiones puede terminar en eso y bueno, ya el paciente queda aliviado porque al fin orinó. Pero en otras ocasiones no hay ni esa incontinencia por rebosamiento, se llena demasiado, pero la obstrucción es demasiado marcada, entonces el paciente no puede orinar. ¿Qué le vamos a hacer entonces en ese caso al paciente? Sonda. Sonda Foley. Exactamente. Una sonda vesical, ¿no? Bueno, con eso saquemos toda esa orina, porque está demasiado obstruida la uretra, ¿no? Por la próstata. En ocasiones, incluso, eso es lo que tenemos que hacer, pero muchas veces, por el crecimiento de esa próstata, es difícil colocar esa sondita. Así que a veces hasta ni la sonda se puede hacer, y hay que hacerle una punción suprapúbica, una talla vesical a veces, ¿no? Entonces, eso sobre los síntomas obstructivos. ¿Alguna duda? ¿Sí? En estos casos, para colocar la sonda, ¿puede ponerse una sonda pediátrica? No, la sonda pediátrica es muy delgadita, es muy blandita, muy débil. Entonces, en esos casos, generalmente la sonda pediátrica no nos ayuda mucho. Lo que le ayuda a la sonda pediátrica es que tiene una guía. Entonces, esa guía a veces puede ayudar a pasar, pero es demasiado delgadita generalmente. Lo que se suele hacer en esos casos, se utiliza una sonda un poco más, menos flexible, más dura. La que generalmente se pone es la sonda de látex, la que hemos visto, ¿se acuerdan, no? Las sondas amarillitas que hemos utilizado el anterior semestre, esas son sondas de látex. Pero hay unas sondas de silicona que son menos flexibles, son un poquito más rígidas. Entonces, esas sondas de silicona se suele intentar poner. Y hay otras sondas que no son Foley, hay otros tipos de sondas que tienen la puntita puntiaguda, ¿no? Que hemos visto igual el anterior semestre. Entonces, se puede intentar poner esas otras sondas especiales también en esos casos. ¿Alguna otra duda de estos síntomas obstructivos? Doctor, y cuando existe una cirugía con respecto a la inyección esta epidural que le colocan, el paciente no puede miccionar por falta de control o contracción, ¿no? ¿En qué grupo entraría más o menos esto o no tiene nada que ver? Sí, ¿no? Sí, entraría, el paciente que no puede orinar tiene una retención de orina, ¿no? Entonces sería un síntoma, no sería obstructivo en este caso. El problema no es que está obstruida la salida de orina, el problema es que no se puede contraer la vejiga en ese paciente, ¿no? Entonces, el paciente que está anestesiado no tiene una buena contracción vesical en su postquirúrgico en ocasiones. Ahora, generalmente, esto va pasando con el paso de las horas. O sea, el paciente lo operaron a las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde y ya puede orinar. Pero hay situaciones en las cuales se presenta esta retención de orina, ¿no? Entonces, se intenta al paciente que vaya a orinar. Incluso ayuda mucho, eso cuando les toque hacer sus prácticas, ayuda mucho que le abran el grifo al paciente y que escuche el sonido de lo que cae el agua. Eso ayuda mucho a estimular y a veces con eso pueden orinar. Pero si a pesar de todo eso no puede orinar, hay que poner una sondita porque está haciendo una retención de orina ese paciente. Se le pone la sonda, se vacía la vejiga y a las horas no es necesario ni dejarla esa sonda. Se le pone, se saca la orina y se puede quitar esa sonda porque ya más tarde
sí va a recuperar completamente la anestesia y ya va a poder orinar mejor en más tarde, ¿no? Doctor, una preguntita. Sí, Tania. Y cuando le han puesto sonda por una cirugía y le queda doliendo al paciente unos 3 meses, como si sintiera que un cuchillo entra, ¿por qué ha sido eso más o menos? Ya, lo más probable es que se haya lesionado la uretra, ¿no? En ese caso, normalmente no tendría que doler mucho colocación de una sonda. Más que todo es una molestia principalmente, ¿no? Si se hace bien con toda la técnica adecuada. Si no lo hicieron muy bien, si no la lubricaron muy bien la sonda cuando le pusieron, sí puede quedar con dolor unos cuantos días. Pero 3 meses es demasiado, es muy probable que se haya lesionado en algún momento la uretra o que haya lastimado algún nervio, ¿no? Incluso, entonces, por alguna de esas razones podría ser. Gracias, doctor. De nada. ¿Alguna otra duda de síntomas obstructivos, chicos? E da incontinência por reabsorvimento, como se... Ya, nuevamente. Voy a volver a explicar un ratito y ahí me vuelven a preguntar. La incontinencia por rebosamiento es es cuando el paciente tiene una obstrucción urinaria, una retención de orina, que se le llenó la vejiga demasiado, pero tanto se llenó esa vejiga que por la presión intravesical que tiene, vence a la obstrucción y termina orinándose, aunque no esté en el baño, está esperando poder ir al baño, en eso justo aumentó mucho la presión, o justo de paso tosió el paciente, y eso hizo que la obstrucción se venza y el paciente se orina en ese momento. El paciente que estaba con una obstrucción, con una retención de orina, termina orinándose porque rebosó, salió el exceso de orina. Eso es incontinencia por rebosamiento. ¿Me entendiste, Jackson? Sí, sí. Ahora sí, muy bien. ¿Alguna otra duda? ¿Alguien más me estaba hablando, creo? No, doctor, gracias. ¿Nada más? Muy bien. Sigamos. Ya, hemos dicho que tenemos que preguntar sobre síntomas urinarios en el interrogatorio, ¿no? Volvemos aquí. Estamos viendo el interrogatorio y lo primero es que tenemos que ver síntomas urinarios, síntomas de obstructivos, irritativos, síntomas de incontinencia urinaria. Ahora nos toca preguntarle al paciente las características de la orina. ¿Qué características tiene que tener esta orina? Entonces, vamos a preguntarle al paciente la coloración, ¿no? Es súper importante al paciente, sobre todo en urología, pero también en otras especialidades, preguntarle cómo está la orina, en qué color está la orina, ¿no? En las dos materias que yo doy es súper importante esto en patología quirúrgica como en urología. ¿Por qué? Porque sabemos que hay varias patologías que nos van a cambiar la coloración de orina. Los dos cambios de orina más importantes que tenemos que tomar en cuenta es la hematuria, o sea, la sangre, la orina de color rojiza, y la coluria, ¿no? Eso es muy, muy importante, es muy frecuente que tenemos que ver si hay esos dos cambios de coloración, ¿no? Otros cambios de coloración son más raros, pero hay que también investigar, ¿no? Todo de acuerdo a la patología que estemos sospechando. En pacientes con infecciones de las vías urinarias, generalmente la coloración puede hacerse, más que cambian el color, hay un cambio en la transparencia. La orina se vuelve menos transparente, se hace más turbia generalmente, ¿no? Por el exceso de células, el exceso de bacterias, de residuos. Generalmente la orina se puede hacer más turbia, ¿no? Del mismo color, un amarillo, a veces un poquito más oscuro, un amarillo un poco más oscuro, pero más turbio es lo típico, ¿no? Entonces, eso hay que preguntar la coloración de la orina. Segundo, tenemos que averiguar si hay hematuria, como hemos dicho, dentro de la coloración, pero tenemos que asegurarnos que sea hematuria. Y entonces hay que preguntarle si el paciente no comió o tomó algo que nos haga cambiar el color de la orina. Es muy frecuente, esto pasa muy seguido, de que el paciente nos dice, doctor, le cuento que estoy orinando un poco rojo, ha cambiado mi orina, y uno se pone y se rompe la cabeza viendo por qué está con hematuria si no tiene otro síntoma urinario, y terminan preguntándole, ¿y usted no comió, tomó remolacha, algún medicamento que cambie la coloración de una orina roja? Se le pregunta y termina diciendo, ah, sí, doctor, me acuerdo que anteayer comí remolacha, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay que asegurarse de que realmente sea hematuria
porque hay un tipo de hematuria que se llama hematuria silente o hematuria silenciosa. ¿Qué es la hematuria silente o silenciosa? Aquí se los voy a escribir, a ver si me deja. Esa letra. A ver. Sí. Una tragedia, perdón. Es difícil. Se entiende, ¿no? Hematuria silente o silenciosa. Entonces, esa hematuria se presenta, es la hematuria en la cual el paciente orina sangre sin ningún otro síntoma. Y eso se suele presentar en neoplasias, en cánceres, en tumores. Entonces, si el paciente solo dice que tiene hematuria sin ningún otro síntoma, hay que asegurarse de que no tenga algún tipo de tumor en la vía urinaria, ¿no? Por eso en ese caso se habla de hematuria silente, cuando no hay ningún otro síntoma. Pero hay que asegurarse, como les digo, de que realmente sea hematuria, ¿no? Voy a borrarlo. Ahora sí. Ya. Luego, el olor, ¿no? El olor de la orina es lo mismo. Cuando es orina muy concentrada o orina con... Essa hematuria silente também pode ser por algum trauma, alguma coisa assim, ou só... No, generalmente si es un trauma, el paciente va a tener el dolor del trauma, ¿no? Entonces va a venir con dolor. Entonces, por eso ya dejaría de ser silente. Porque, digamos, si un paciente recibe un dolor, un golpe en la región lumbar, por ejemplo, ¿no? Entonces, el paciente puede tener hematuria, pero va a referir que tiene dolor por el golpe o va a referir que tuvo el golpe, ¿no? La hematuria silente es la que no tiene ningún otro síntoma ni ningún otro dato que nos haga pensar en una patología urinaria. El paciente solo de un momento a otro dice, doctor, ¿cómo está? Vengo porque estoy orinando rojo hace 3 semanas y y me preocupa eso. No comí nada que me haga orinar rojo. Parece que es sangre realmente porque a veces hasta coágulos boto. Entonces, ¿por qué no me duele nada, no estoy con fiebre, no estoy con ningún otro síntoma? Ese es hematuria silente. Tranquilo. Muy bien, ahora sí. Doctor, ¿Sí? ¿la mujer cuando está con su regla va a aparecer hematúricos o va a salir con hematúricos su orina? A nivel laboratorial, sí puede presentar hematuria la paciente que está con su menstruación. O sea, le hacen un examen general de orina y sí puede presentar eritrocitos en el examen de orina. Pero eso es a nivel laboratorial, ¿no? A veces, dependiendo qué tan bien se haya hecho la limpieza, la higiene antes de la muestra de orina, puede salir muchos o pueden salir pocos eritrocitos. Entonces, si ven hematuria laboratorial en un paciente que está en su menstruación, no es confiable, no van a decir, esta paciente está con hematuria, ¿no? Lo más probable es que sea contaminación. Pero a nivel macroscópico no tendría que presentar hematuria. O sea, el paciente con su menstruación que orine rojo o sangre no es común, ¿no? Normalmente no tiene tanta contaminación para que se vea la orina roja, ¿no? Porque aparte, si es que manchara un poco la orina, la sangre de la menstruación a la orina, tendría que ser solo al inicio de la micción, ¿no? Orina al inicio, eso podría salir con un poco de rojito porque es la parte externa, pero el resto de la orina tendría que salir clara, ¿ya? Muy buena pregunta esta, Camilita. Sigamos. El olor. Ya nos queda un minuto, así que ya se va a cortar. Ya saben, cuando se corte, esperamos 10 minutitos para que procese el video, que eso me tarda, ¿no? El olor, como les he dicho, puede ser un olor amoniacal, sobre todo en la orina guardada o en la orina infectada, ¿no? A veces también nos ayuda el olor en los casos de diabetes, un olor a manzana verde, ¿no? Un olor frutal. Y por último, el sedimento. También hay que preguntarle, ¿sí? Ven que en los casos, por ejemplo, de litiasis, muchas veces el paciente refiere que tiene hasta como arenilla manchando la ropa interior o arenilla que queda en el lugar donde ha orinado, en el vasito o en el baño, en el inodoro. Entonces, hay que ver si no queda algún producto ahí en la orina, ¿no? Ese es su sedimento urinario. Menos de un minuto dice, así que para no dejarlo a medias, esto de dolor urológico, vamos a ver ahorita que termine, cuando volvemos a empezar la otra clase. ¿Hasta ahora alguna duda de las características de la orina? ¿Nada? ¿En el olor que dijo? Del olor, el olor frutado de la diabetes o olor amoniacal en la orina guardada o con infecciones, hay que preguntar sobre todo, ¿no?
Ahora sí, ya estamos grabando. Continuemos. Entonces, el dolor urológico. Al hacerle la anamnesis hay que preguntar cómo es el dolor y de acuerdo a las características que nos diga cómo es este dolor, vamos a saber si es de origen urológico o no. Entonces, para determinar cómo es el dolor urológico, es muy importante hacerle la evaluación completa del dolor. Y me imagino han debido ver en semiología que una forma de evaluar es el Atiliev, ¿no? ¿Han visto el Atiliev? Muy bien. ¿Qué quiere decir Atiliev? ¿Qué es A? ¿Qué es la T? ¿Qué quiere decir la A? A ver, la A. Aparición, tipo, intensidad. Aparición, tipo, intensidad, localización, evolución, irradiación. Eso. Eso, ya, muy bien. Ya, por si acaso, para los que no se acuerdan, porque a veces se olvidan, está muy bien, ¿no? A es la aparición. T es el Evolución. Ajá, A, aparición, la E es la evolución, ¿no? Otra vez. A, aparición, T, tipo, I, intensidad, L, localización, la otra I, Irradiación. la E, evolución, y F, factores asociados. Exactamente, ¿no? Entonces, todas estas características nos sirven para identificar muchos de los dolores. Con este mnemotécnico, casi cualquier dolor lo evaluamos de una forma bastante completa y nos ayuda bastante a un diagnóstico, ¿no? Hay otro mnemotécnico que se llama Alicia, que es igual muy parecido al Atiliev, pero es un poquito menos completo, por eso prefiero yo utilizar en general el Atiliev. Es mejor el Atiliev. Sí. Ya intentamos el Alicia y no. Sí, a mí tampoco, ¿no? Definitivamente, Atiliev me quedo. Entonces, de acuerdo al Atiliev, vamos a evaluar cómo puede ser el dolor en diferentes partes del sistema urinario. El dolor a nivel renal, los riñones. Hemos dicho, ¿se acuerdan por qué duelen los riñones? ¿Están inervados realmente los riñones? ¿Sí o no? No. No, ¿por qué no? Es la cápsula de Gerota que está inervada. Bruno, excelente. Entonces, los riñones duelen por distensión súbita de la cápsula de Gerota, ¿no? Entonces, ¿cuándo va a tener dolor a nivel renal el paciente? Cuando haya esa distensión rápida, súbita de esa cápsula. O sea que en una obstrucción por un cálculo se va a distender todo esto y sí va a doler mucho. En un cáncer del riñón, ¿qué creen? ¿Va a doler o no va a doler? No. ¿Y por qué? ¿Por qué sí o por qué no va a doler? Creo que va a doler, ¿no? Porque hay la distensión del riñón. Hay distensión de la cápsula, ¿no? Tendría que doler, pero eso no me están, por eso era la pregunta. Duele cuando hay una distensión súbita, o sea, rápida. En el cáncer va creciendo, pero lentamente, se va distendiendo muy lentamente. Por eso en los cánceres no da dolor normalmente, es raro. Da dolor cuando ya invade estructuras vecinas o cuando ya compromete al nervio realmente. Por eso es lo que les decía hace rato, que en los tumores lo que hay es esa hematuria silente, sin dolor, sin otros síntomas, ¿no? Porque puede empezar a presentar sangre en la orina, pero no duele en esos casos por lo mismo que les digo, porque no hay una distensión súbita de la cápsula del riñón, ¿no? De la cápsula de Gerota. Entonces, ¿cómo es el dolor renal en los casos que se distiende, o sea, en los casos de una litiasis principalmente? El dolor, la aparición, suele ser súbita, ¿no? Aparece de forma súbitamente ese dolor, es muy intenso, es un dolor, el tipo de dolor es terebrante, como que que a veces sienten en un inicio como que le clavaron algo, y luego el tipo se hace cólico, ¿no? Porque empieza a contraerse el músculo liso de la vía urinaria para intentar eliminar las piedritas. Entonces, puede iniciar el tipo terebrante, pero posteriormente se hace un dolor tipo cólico, y por esto se llama cólico renal, ¿no? Este tipo de dolor. Entonces, así la aparición y el tipo. La intensidad del dolor es muy intenso en los casos de esta litiasis, ¿no? Es uno de los peores dolores que existe, se lo compara con el dolor del parto, tan intenso que es, ¿no? Entonces,
la intensidad es bastante elevada. Es tan intenso que el paciente suele no quedarse quieto. El paciente busca una posición, se mueve hacia un lado para intentar calmar el dolor, ve que no le calma, se cambia de posición, se pone en otra posición, no le calma, se levanta, queda muy inquieto el paciente porque quiere buscar cómo le calme el dolor en alguna posición, pero no hay ninguna que le logre calmar el dolor. Entonces el paciente se lo ve ansioso, inquieto, intranquilo, no se tranquiliza, ¿no? Por la intensidad y porque no calma el dolor en ninguna posición. La localización del dolor en estos casos está ¿dónde? Está en la región dorsolumbar, en la parte de la espalda, ¿no? En la parte por debajo de las costillas, en esa localización suele estar, pero la irradiación es bastante característica. Se irradia por el flanco, por un lado, hacia la parte de la región genital. Voy a buscarles una imagen para que con eso un ratito, como voy a salir de acá, un rato voy a dejar de compartir para buscar una de estas imágenes. Dolor. Para que vean bien la imagen, por dónde se irradia. Acá está, esta imagen está buena. Ahorita les comparto. Ahí me está chateando. ¿Qué pusieron? Amén. Bueno. ¿Dónde está? Acá está. Entonces, voy a mover esto que me está incomodando. Este es el tipo de irradiación de estos cólicos, ¿no? ¿Y dónde está mi puntero? El dolor está en esta zona, en región dorsolumbar. Ven la imagen, ¿no? ¿Le estoy compartiendo? Me parece que sí, sí, estoy compartiendo. Entonces, en esta región, en región dorsolumbar, está iniciando el dolor y viene irradiado así por atrás hacia el flanco, llega adelante a un lado del flanco y se irradia hasta la zona genital e incluso el muslo, ¿no? Ingle y muslo, se puede irradiar toda esta zona del dolor. Entonces, este es típico dolor originado a nivel de riñón por un cólico renal, ¿no? Entonces, esa es la irradiación que presenta en estos casos. Continuemos. Ahí estamos. Luego, esa irradiación. Evolución. La evolución de este dolor no le calma, o sea, es un dolor que no se modifica a menos que le demos su calmante y su antiespasmódico, ¿no? E incluso en ocasiones ni así se calma. No se modifica tampoco con los cambios de posición, como hemos dicho, y se mantiene el dolor de intensidad elevada. Entonces no es muy modificable hasta que se le dé su medicación para calmar ese dolor, ¿no? Y último, los factores asociados, la F. Muchas veces este dolor viene acompañado de síntomas vegetativos. ¿Qué síntomas vegetativos son esos? Náuseas, vómitos, a veces hasta mareos. Entonces, no piensen, ese es un error muy frecuente que me llega a cirugía, que vienen pacientes con todas las características de un cólico renal, pero porque tuvo náuseas y vómitos, dicen, no, parece que no era un cólico, parece que es una apendicitis porque está con síntomas digestivos, y porque tienen síntomas digestivos creen que no es urinario. Eso está muy equivocado. Siempre que tenga un problema urinario, o cualquier problema, no necesariamente urinario o de otro órgano, pero que tenga mucho dolor, puede acompañarse de síntomas digestivos, como es en este caso, ¿no? Entonces, puede tener náuseas y vómitos, aunque no sea de origen digestivo este dolor. El dolor de... Sí, ¿qué pregunta? Si el cálculo está en la pelvis, ¿también se va a irradiar o no siempre? Y ya, buena pregunta. Justo a eso me iba ahorita, con uréteres, ¿no? El dolor, este tipo de dolor va a ir evolucionando, va a ir cambiando la localización. Les he mostrado, ¿no?, la imagen de dónde está el dolor en inicio y cómo se irradia. Generalmente cuando está yéndose más hacia la parte inferior, o si ya va descendiendo por los uréteres,
puede ir modificándose y puede ir disminuyendo en ocasiones la parte del dolor en la parte dorsal y puede cada vez localizarse más en la parte inferior. Pero esto depende mucho de qué tan obstruido está la vía urinaria, ¿no? Si va descendiendo el cálculo, pero sigue obstruyendo bastante la parte superior, sigue muy distendido el riñón, por más que esté abajo cerca de la llegada a la vejiga, la piedrita, aunque esté ahí abajo, va a seguir produciendo dolor allá arriba, ¿no? En la región dorsolumbar, porque está distendido todavía ese riñón. Entonces, los síntomas entre riñón y uréteres son casi los mismos porque depende, cuando hay alguna afectación de uréteres, suele dar secundariamente distensión del riñón. Entonces puede presentarse también en la parte dorsal, pero en ocasiones puede ir disminuyendo o desapareciendo el dolor en la parte dorsal y puede mantenerse ya solo en flanco o solo a nivel de la fosa ilíaca, ¿no? O en la región que se llama genital solamente. Entonces puede ir modificándose este dolor si va descendiendo ese calculito. Gracias. De nada, querido Lucas. Luego, en la vejiga. ¿Cómo es el dolor a nivel vesical? Depende de la patología, ¿no? Generalmente el dolor a nivel vesical no es dolor irradiado, es bien localizado ahí en región de hipogastrio, ¿no? Entonces, un dolor en hipogastrio, las primeras cosas que uno tiene que pensar es en la vejiga. Cualquier tipo de dolor, sobre todo cuando palpen, por ejemplo, una retención aguda de orina, vamos a sentir que el paciente tiene un globo vesical, tiene la vejiga muy llena, hay dolor ahí en la vejiga y al palpar va a aumentar el dolor porque estamos aumentando presión a nivel vesical, pero también vamos a sentir una bola, una acumulación de líquido ahí, la vejiga que está toda llena, se siente una masa ahí en la parte vesical, que es la vejiga que está llena de líquido, ¿no? Entonces, en retención aguda de orina se siente así. Mientras que los casos en los que hay alguna inflamación o algún trauma, algún problema en vejiga, no vamos a sentir esa masa, no va a haber el globo vesical, pero de todas formas sí va a ser doloroso a la palpación e incluso sin palpar el dolor va a estar ahí localizado en hipogastrio, ¿no? Va a ser un dolor tipo urente más que todo, ¿no? Es como que le arde, una sensación de ardor, de quemazón en la región de hipogastrio, que empeora, en la evolución vemos que mientras más se llene de orina esa vejiga, mientras más tiempo el paciente pase sin orinar, suele empeorar este dolor. Va a ser peor y peor mientras más llena esté la vejiga. Suele mejorar con el vaciamiento de la vejiga, con la micción. Entonces, por eso el paciente suele tener la polaquiuria porque siente alivio del dolor cuando va a orinar, del dolor ese hipogástrico, ¿no? El otro problema es que cuando hay problema a nivel uretral, cuando ya hay una uretritis, le arde también cuando orina, ¿no? Le calma el dolor en hipogastrio, pero siente que le quema mientras va saliendo la orina. O sea que también a veces por eso algunos tienen hasta miedo a orinar, ¿no? Eso a nivel de vejiga y de uretra. A nivel de testículos, ¿cómo es el dolor? A nivel de testículos también todo depende de la causa del dolor que esté dando, ¿no? Generalmente en testículos, ¿qué patologías vamos a ver? En testículos hay un diagnóstico sindrómico que se llama escroto agudo. ¿Qué es el escroto agudo? Escroto agudo es cualquier dolor a nivel escrotal testicular que se presente de forma súbita, relativamente aguda, de poco tiempo de evolución y muy intenso. Eso es escroto agudo. Es como abdomen agudo, ¿no? Han debido escuchar de abdomen agudo. Es el dolor abdominal súbito intenso a nivel abdominal, que a veces puede ser quirúrgico, a veces no, lo mismo a nivel escrotal. Entonces, en los testículos puede presentarse este escroto agudo. ¿Qué causas van a haber de este escroto agudo? Hay muchas causas, ¿no? Por ejemplo, una infección, una orquitis, una orquiepididimitis, nos puede dar un escroto agudo, porque se inflama mucho los testículos y el epidídimo, y va a hacer que duela demasiado, e incluso el paciente en estos casos no puede ni caminar, ¿no? Sí, ¿quién me iba a preguntar? Diogo, el nombre orquitis, ¿cómo se llama? Ya. Orquitis, aquí voy a escribir. Gracias. Orquitis. Sí.
Pueden ver lo que escribí, ¿no? Que yo sepa, creo que sí. Orquitis o epididimitis. Así. Orquitis es inflamación del testículo, epididimitis del epidídimo, ¿no? Entonces, cuando hay una orquitis o epididimitis, una orqui, es ambos, se llama orquiepididimitis. Entonces, en esos casos es un dolor a nivel escrotal, a nivel testicular, muy intenso. Cuando es una orquiepididimitis aguda, ¿no? Aguda. Entonces, en esos casos es un dolor tan intenso que a veces al paciente hasta caminar le duele. Al ir avanzando, al ir dando cada paso, haciendo que se mueva ese escroto que esté inflamado, le duele demasiado y no puede ni caminar normalmente, ¿no? Entonces, esa es una causa, por ejemplo, de escroto agudo. Otra causa, sobre todo en niños o en adolescentes, es la torsión de testículo, la torsión testicular, que a veces ese testículo, por alguna otra razón, por una contracción del músculo, ¿cómo se llama el músculo que va hacia los testículos? ¿Quién me dice? Antes que me olvide. En el cordón espermático, ¿se acuerdan? Hemos hablado del cordón, que es el que pasa por el conducto inguinal, baja un músculo que hace que llegue hasta los testículos, ¿no? Porque sabemos que los testículos, de acuerdo a la temperatura, pueden bajar y subir para mantener su temperatura más adecuada. Pessoas, ¿no? ¿Cómo se llama, Crispín? Pessoas. ¿Psoas? No, el psoas no es. El psoas es un músculo para el miembro inferior. Los aductores. No, tampoco. ¿Quién me dice? ¿Nadie? No. El músculo que se encarga del descenso o elevación de los testículos es el músculo cremaster. Así se escribe, cremaster, por favor, no se olvide. El músculo cremaster es el encargado, como les digo, de subir o bajar los testículos. Y este músculo, ya si en el nombre se acuerdan, peor preguntarles de dónde viene, ¿no? El músculo cremaster tiene fibras que dependen del músculo oblicuo menor. O sea, del oblicuo menor salen algunas fibritas que se meten con el cordón espermático hasta la parte testicular. Y esas fibras se llaman músculo cremaster, ¿ya? Entonces, el músculo cremaster es dependiente del oblicuo menor, ¿ya? Entonces, ¿qué estamos hablando? En la torsión testicular. Puede ser que este músculo se haya contraído y haya hecho que el testículo rote completamente, se tuerza, y eso al torcerse, ¿qué va a pasar con el cordón espermático en sí? Se va a torcer también y eso va a obstruir el flujo de sangre, lógicamente, ¿no? Si está torcido eso, no va a permitir que ni llegue sangre arterial ni retorne la sangre venosa de los testículos. Entonces, con eso, ¿qué va a pasar? Va a ocasionar una inflamación muy marcada a nivel testicular y va a ocasionar isquemia. No le va a llegar sangre, se va a isquemiar, y va a llegar, si se tarda mucho, va a ocasionar un infarto testicular. Entonces, ese escroto agudo que les decía, otra causa es esa torsión testicular, que en este caso, en la torsión testicular, tiene que ser resuelto quirúrgicamente lo más pronto posible, ¿no? Porque si no se opera, si no se lo destuerce en un lapso de 6 horas, ese testículo se va a necrosar por el infarto que va a sufrir y ya no va a servir más. Entonces, bueno, lo bueno es que el dolor es tan intenso y tan súbito que el paciente suele ir a emergencia rápido, ¿no? Máximo aguanta 1 o 2 horas, es muy intenso el dolor. Entonces suele ir rápido a emergencia y en ese tiempo llega a emergencia y ya se lo tiene que operar rápido, ¿no? A veces se lo confunde con una orquiepididimitis y eso va a hacer que si se lo confunde, no se lo opere, puede hacer que se infarte y se necrose ese testículo, ¿no? ¿Por qué motivos o causas se puede dar este infarto? El infarto por la torsión, Tania, por la torsión testicular. Se tuerce ese testículo y por eso se infarta. Como no le llega sangre arterial, se infarta porque está con isquemia primero, ¿no? Entonces, ese es el dolor testicular. Suele ser muy intenso, como les digo, ¿no?
Doctor, ¿y cómo se diagnostica cuando sucede esa torsión y no confundir con otra? Ya, bien. Bueno, el problema es eso, es difícil de diagnosticarlo solo por clínica, porque por síntomas son casi lo mismo. Hay mucho dolor en nivel testicular, puede irradiarse a la zona inguinal, pero hay un signo que nos ayuda, que es cuando al escroto se lo eleva, se lo sostiene con la mano y se lo eleva para que no quede colgando, ¿no? O sea, cuando se hace eso y el paciente está con una inflamación, con una orquiepididimitis, duele más, igual o más, no calma el dolor. Mientras que en el paciente que está con la torsión suele calmar algo el dolor cuando se le hace eso. ¿Ya? Aquí me escribe Mateus en el chat, me pregunta, un paciente que presenta una hidronefrosis por obstrucción, ¿el dolor puede cambiar o se queda en el mismo lugar, no? Es lo que hemos dicho, ¿no? Creo que recién estoy viendo, no sé si mandó antes, pero de todas formas voy a aclarar, que el paciente que está con una obstrucción, el dolor se encuentra en la región dorsolumbar, cuando está con hidronefrosis, ¿no? El dolor dorsolumbar. Y se irradia hacia la parte del flanco. ¿Puede cambiar? Sí, puede cambiar cuando va descendiendo el cálculo y si va perdiendo la hidronefrosis, si se va desobstruyendo la parte urinaria, ¿no? En ese caso sí puede dejar de doler mucho en la región dorsolumbar y puede localizarse más a nivel de flanco y en la región inguinal. La intensidad del dolor en ese caso es muy intenso en el cólico renal, en esa obstrucción, en esa hidronefrosis por obstrucción, ¿no? Y en el testículo, si me preguntan sobre la intensidad del dolor, también suele ser muy intenso en estos casos de escroto agudo, ¿no? ¿El testículo agudo siempre presenta dolor? Sí, siempre presenta dolor, ¿no? El escroto, por eso se llama escroto agudo, es muy doloroso este escroto agudo. Entonces, si está con un escroto agudo, si está con estas causas, por ejemplo, una orgiepididimitis aguda, una torsión testicular, presenta dolor. ¿En qué pacientes podría presentar menos dolor o podría ser no muy característico el dolor? En pacientes que tengan daño neurológico, por ejemplo, en diabéticos. Los diabéticos sabemos que tienen una polineuropatía que disminuye la sensibilidad en varios lugares. Por eso es lo que pasa en los pies de los diabéticos con los pies diabéticos, ¿no? Que se hace una herida, ni la sintieron la herida y presentó mucha inflamación, se infectó eso y no se dieron cuenta porque nunca presentó un dolor muy intenso, ¿no? A veces nada de dolor presentó. Entonces, en estos casos, podrían los pacientes diabéticos o que tienen algún trastorno neurológico no sentir mucho, pero generalmente sí presenta mucho dolor en estos casos, ¿no? Otra pregunta. ¿El testículo agudo siempre presenta dolor? Ah, sí, ya respondí. La otra, hernias inguinales presentan hinchazón en el testículo. Las hernias inguinales, vamos a ver bien en patología quirúrgica, ¿no? Hay hernias que van en la ingle y llegan hasta el escroto, se llaman hernias inguinoescrotales. No es en sí que hay hinchazón, sino que está saliendo algo desde adentro, no está hinchado, sino está ocupado ese escroto por algún órgano que está saliendo desde la cavidad abdominal. Puede ser el intestino, puede ser el epiplón, puede ser el colon, difícil que llegue hasta tan abajo, pero podría ser. Entonces, no es en sí hinchazón, pero sí va a haber una masa en algunas hernias inguinoescrotales por lo que salió desde ahí adentro, ¿no? Muy bien, esas son las preguntas del chat que me mandaron. La próstata, ¿cómo es el dolor prostático? El dolor en la próstata es un dolor de difícil localización. El paciente no sabe bien cómo decir dónde le duele porque, imagínense, en su pelvis, justo al medio de toda la pelvis, ahí siente una molestia. Entonces, el paciente refiere como un dolor retropúbico, detrás del pubis, a veces refiere un dolor en la zona perineal, abajo, en el piso de la pelvis, o a veces refiere un dolor próximo a la región anal, ¿no? O sea, no es tan, dice, me duele ahí al medio entre todo, pero no puedo decirle exactamente dónde me duele, ¿no? Y como es un órgano que está relativamente cubierto por otros órganos, normalmente palparlo es muy difícil, no solemos palparlo directamente por palpación abdominal. Si un paciente con un problema prostático, una prostatitis, le palpa el abdomen,
puede no desencadenar mucho dolor porque la próstata está detrás del pubis y es difícil palpar ahí, ¿no? ¿Cómo podemos palpar la próstata más fácilmente? Por medio de un tacto rectal. Ahí sí, muchas veces, si tiene una prostatitis sobre todo, van a ver que el paciente con prostatitis aguda se le hace tacto rectal y puede salir corriendo del consultorio por el dolor que desencadena ese tacto, ¿no? Pero para empezar, que no es nada cómodo que le hagan el tacto rectal al paciente. Y dos, que está tan inflamada esa próstata que les va a doler mucho, ¿no? Es más, en ocasiones está hasta contraindicado en las prostatitis muy agudas hacerle el tacto porque podemos hacer de que incluso empeore el cuadro, ¿no? Disemine la infección si está muy inflamada esa próstata. Entonces, muchas veces cuando hay una prostatitis, uno sospecha por los síntomas de la prostatitis y espera a darle calmantes, a darle un antibiótico o algo para hacerle el tacto porque muchas veces no es muy palpable esa próstata por la intensidad de dolor que va a tener, ¿no? Pero como les digo, es un dolor mal localizado, sabe que es en la pelvis. A veces se asocia con la micción, también puede tener disuria muchas veces porque al pasar la orina por la próstata también va a doler. Y que es un dolor dependiendo de la patología, pero generalmente en las infecciones, en las prostatitis, suele ser urente, ¿no? Como que le arde. Tiempo, hasta ahí media tenemos un ratito más. Luego, a nivel de pene, ¿qué dolores, cuál puede ser la causa del dolor a nivel del pene? Depende de la patología, ¿no? Sí, Bruno, ¿algo me estás hablando? No, solo no. Muy bien. A nivel del pene, dependiendo de la patología, como les digo, ¿no? Si el dolor del pene depende si tiene una infección de transmisión sexual, por ejemplo, si tiene úlceras ahí, va a doler las úlceras al contacto. Si el paciente lesiona la túnica albuginea, si tiene una fractura de pene, el dolor va a ser un dolor como que se desgarró en el momento de la fractura y va a mantenerse con mucho dolor durante el tiempo que no haya recibido tratamiento, se va a edematizar. Entonces, como es algo externo, es un órgano externo, fácilmente visible, ahí es más fácil hacer diagnóstico de los diferentes tipos de dolores, ¿no? Aquí me están preguntando en privado igual, ¿el priapismo va a tener dolor y si es quirúrgico o no? ¿Qué es el priapismo primero? ¿Quién me dice? Es cuando el pene se queda erecto más tiempo de lo normal. Es una erección sin estímulo, ¿no? Prácticamente una erección peniana que se llama de largo tiempo y sin estímulo. Dependiendo de la causa del priapismo, ¿no? Porque muchas veces el paciente puede tener una erección en la mañana sin estímulo, pero no al despertar, pero eso es normal, pero no es prolongada, entonces no va a tener dolor. ¿Cuándo va a ser dolorosa? Cuando es muy prolongada, ¿no? El priapismo, digamos, que dure horas, 1 a 2 horas, ya va a empezar a tener dolor porque esa distensión de los cuerpos cavernosos y esa congestión a nivel del pene va a empezar a presentar dolor. Entonces, mientras más largo sea, más prolongado sea, sí va a empezar a presentar dolor. Incluso más de 6 horas, las 6 horas son las características en problemas vasculares, ya es peligroso, ¿no? Porque ya puede presentar necrosis incluso. Es peligroso porque se puede necrosar los cuerpos cavernosos, se puede coagular ahí la sangre, presentar necrosis, entonces es peligroso si dura mucho más tiempo, o sea, más de 6 horas. Es quirúrgico en los casos en los cuales no se logre, no desaparezca al cabo de estas 6 horas, ¿no? Si ven que sigue y sigue y sigue, hay que ver la forma de drenar esos cuerpos cavernosos y en esos casos podría ser quirúrgico, ¿no? Pero generalmente rara vez llega a ser quirúrgico. Es muy raro, realmente. Sigamos. Doctor, una pregunta, disculpe. Cuando habló de los riñones, Bruno respondió algo de que no da dolor. No entendí mucho esa partecita. ¿La puedes repetir? En riñones, no, el dolor, a nivel de riñones, el dolor es en la región dorsolumbar, ¿no? Como hemos dicho. No, ya sé lo que pregunta. En los riñones hay dolor cuando se distiende súbitamente la cápsula de Gerota.
Cuando la cápsula que envuelve los riñones se distiende súbitamente, ahí duele mucho los riñones. ¿Cuándo no da dolor? Cuando se distiende la cápsula, pero de forma lenta y progresiva, por ejemplo, en los tumores. Entonces, esa es la diferencia. Por eso no duele un tumor, pero sí duele una litiasis o una hidronefrosis súbita. ¿Ya? Sigamos. ¿Cápsula de qué dijo, doctor? Gerota. Gracias. Gracias. Ya, entonces, sigamos. Ahí está. Ahí tenía igual la irradiación, la localización y irradiación del dolor renal, ¿no? Los síntomas neurológicos, como les he dicho, hay que preguntar también en estos casos, porque en ocasiones esto es lo que hemos visto en semiología del el anterior semestre, ¿no? Lo último que hemos visto conmigo, que puede haber alteraciones miccionales en problemas neurológicos, ¿no? Las dificultades miccionales, los trastornos de la erección y de la eyaculación pueden tener también un origen neurológico, no solo ser problemas urológicos, ¿no? Entonces, hay que ver si tiene síntomas complementarios para ver si es de origen neurológico. Por ejemplo, si tiene cefaleas, alteraciones de la marcha, parestesias, paresis, cualquier síntoma neurológico, que aquí tenemos un montón, asociado a alguno de estos trastornos, podemos sospechar que el problema no está en la parte urinaria y hay que mandarlo al neurólogo en lugar de que lo vea el urólogo, ¿no? Por ejemplo, pacientes con problemas, síndrome de cola de caballo, de caudaquina, pueden tener problemas miccionales y de erección muchas veces, ¿no? Entonces, eso es un problema netamente neurológico, es la cola de caballo que está ahí lesionada, comprimida, y no tiene nada que ver con la parte urinaria en sí, ¿no? Entonces, eso es importante siempre tomar en cuenta. Luego, al investigar sobre la erección, es importante saber diferentes datos de cómo está la erección del paciente. Entonces, hay que averiguar la calidad de la erección. Si el paciente tiene una erección adecuada, si no es una erección insuficiente o muy poco prolongada, o sea, muy corta duración, ¿no? Hay que ver si es de buena calidad la erección del paciente, porque esto vamos a ver sobre todo en los pacientes en los cuales tienen trastornos, una disfunción eréctil. En esos pacientes hay que preguntarle bien todo esto, ¿no? Entonces, hay que ver si el problema es primario o secundario, el trastorno de la erección, porque puede ser que sea algo netamente urológico o puede ser un problema secundario a otra patología. Por ejemplo, cuando el paciente toma algunos medicamentos antihipertensivos, por ejemplo, puede tener trastornos de la erección, entonces hay que ver si es por secundaria esa toma de medicamentos, ¿no? Hay que preguntar el tipo de disfunción que puede tener, si puede ser disfunción para alcanzar la erección, o sea, para al inicio, o para mantener la erección, o sea, si el paciente logra tener la erección a un inicio, pero después de un tiempo pierde la erección. Entonces hay que ver cuál es el tipo de disfunción que tenga el paciente, ¿no? Luego la calidad ya hemos visto y la frecuencia que le pasa esto, qué tan frecuentemente le pasa. Si es todo el tiempo, si es a veces, si es cuando toma alcohol, si es cuando toma algunos medicamentos, hay que ver la frecuencia, ¿no? Hay que preguntarle al paciente cómo fue el último coito con penetración, qué características tuvo, si tuvo algún problema en esa oportunidad, si hubo problemas que tomó, que no tomó, cómo era la situación, ¿no? Es muy importante preguntarle sobre otras parejas sexuales también, ¿no? Porque a veces dice, con mi última pareja tengo problemas, pero con las anteriores no tenía, o al revés, antes tenía, pero ahora ya no tengo. Entonces es importante porque muchas veces tiene que ver mucho la confianza que tiene con la pareja el paciente, ¿no? Hábitos sexuales, hay que preguntarle si el paciente suele tener hábitos relativamente, que se llama sanos sexuales, si no tiene muchas parejas, si se cuida con su condón. Entonces es importante porque patologías de transmisión sexual pueden llevarnos también a problemas a nivel de erección, ¿no? Y lo mismo si el paciente, practica la masturbación frecuentemente, no frecuentemente, a veces, es muy importante para ver, porque esto puede llevar también a trastornos de la erección cuando no se lo practica de forma adecuada, ¿no? Por lo menos. Muchas veces hay que ver si el paciente puede tener curvaturas, alteraciones en la forma, ¿no? Del pene.
y esto puede llevar a dolores o a molestias al momento de la relación sexual, que con eso puede afectar la erección por ese dolor, ¿no? Puede disminuir, puede no lograr mantener la erección por eso. Y hay enfermedades que hacen que se vaya curvando o lateralizando el pene en ocasiones. Y también hay que evaluar si no hay placas palpables, zonas de fibrosis a veces puede tener, o problemas secundarios a infecciones. Pueden presentarnos algunas placas palpables a nivel del pene, que eso también nos puede afectar a la erección, ¿no? A ver, ¿cuánto nos falta? Nos falta un montón. A ver, ya nos queda un minuto, así que pucha, ya quería terminar este tema hoy día. Vamos a tener que terminar el miércoles nomás. Nos quedamos aquí, nos va a tocar ver qué trastornos ya hemos visto que hay que evaluar en la erección. Nos toca evaluar qué tenemos que ver durante la eyaculación. Y ya nos queda ahí un poquito que en teoría ya terminamos ahí la clase. Yo creo que en la próxima clase, en un inicio, terminamos esto y vamos a iniciar con el siguiente tema porque ya no es mucho lo que nos falta, ¿ya? ¿Preguntas, dudas, aclaraciones hasta ahora?